También están José, para grabar José. Está conectado también José Márquez de Educapaz, creo que está con Radio Spy con la cámara, pero está José también que las pasando me acompañó, que es quien lidera estas comunidades de práctica, y que también está Camila, por ahí detrás de bambalinas. Ahí está Cami, hola Cami. Eh, y eso pues digamos que ahí están dos personas, bueno, no sé si Cami quiere saludar y José también, antes de que salude David, para que también vean como quién está detrás de todo este rollo preparando las jornadas de formación y de trabajo. Sí. Si quieren saludar, cambio José, hágale. Es su momento. Ok. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto, soy María Camila Ortega Altamiranda, soy facilitadora del Programa Nacional de Educación para la Paz y pues afortunadamente me encuentro haciendo parte también de este bonito proyecto de justamente como facilitadora y bueno, estaré acompañando en este espacio para relatoría y también para otros apoyos logísticos durante la sesión. Espero que sea un espacio de aprendizaje para todos y todas y que pues podamos aprovechar todo esto para trascender como es lo que queremos a las escuelas como tal. Un gusto conocerles a todos y a todas. Bueno, nuevamente buenas tardes a todas y todos. Yo todavía no he arreglado mi cámara. La próxima sesión ya tengo esa cámara arreglada. El técnico me dijo así como, no, pero es que tienes que dejar tu computadora aquí como 5 días mientras yo lo pruebo porque hay que desarmar la pantalla. Y claro, imagínense dentro de estas jornadas de trabajo perder un computador por 15 días. Yo, Dios mío, Miguel Franco me echa. Mentira, mentira. Con eso presente. Pues bienvenidos nuevamente a este segundo taller. Como señalaba Miguel, mi nombre es José Luis Márquez, hago parte del equipo de Educapaz y bueno, venimos acompañando las comunidades de aprendizaje y práctica este año con mucho cariño, de igual forma también con un montón de expectativas de conocer los procesos que vienen adelantando en sus comunidades educativas y seguir adentrándonos más en esta apuesta de educación para la paz en torno a estos ejes que tenemos planteados dentro del marco de nuestra herramienta y dentro del marco de la experiencia pues, que cada uno tiene en torno a estos procesos. También en esta oportunidad también voy a estar aquí un poquito de relator, también un poquito de apoyo de fondo. Cualquier cosita, pues por ahí nos estamos conversando por interno en el grupo de WhatsApp. José, gracias. También va a estar aquí hablando. José, yo estoy aquí arrancando y luego José ya va a tomar la palabra. Listo. Bueno, bueno, pues también está otro José, pero bueno, ahí está José que hace parte del proceso evaluativo de Educapaz. David, hermano, pues te voy a ir la palabra para que puedas saludar a quienes están conectados y también quienes quieran seguir hablándonos y conversando ahí en el chat de dónde se conectan, pues muy chévere también saber de dónde están, eh, saber cómo llegan a este espacio, es bien potente que ustedes eh, puedan también contarnos cómo llegan, ¿sí? ¿Cómo están? Sabemos que ahorita el país está en un momento de convulsión respecto a lo educativo. Estamos en un momento que los maestros están en paro, las maestras, y bueno, hay un momento de mucha tensión en lo educativo que también me parece que es poderoso porque nos pone a conversar, ¿sí? A conversar respecto a esta educación que queremos. Entonces, bueno, ahí a ver cómo llegan algunos y algunas. David. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Me presento, mi nombre es David Arteaga. Yo hago parte de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional de la JEP. Esta subdirección es una subdirección que está un poco encargada de los temas de gestión del conocimiento al interior de la Jurisdicción Especial para la Paz y en particular mi rol allí es poder acompañar un par de procesos que están muy ligados a justamente es el programa, digamos, para el ámbito escolar que hemos diseñado en conjunto entre la Jurisdicción Especial para la Paz y Educapaz. Yo acompaño varios de los procesos que se están desarrollando. En particular, voy a estar también como muy eh, pendiente y muy a tono de lo que suceda en estas CAPS. Entonces, seguramente nos estaremos viendo en algunas oportunidades con un papel un poco más activo, como el día de hoy, en otras como un participante más, escuchando y aprendiendo de ustedes en estos procesos, digamos, de aprendizaje compartido, que son tan chéveres y tan interesantes y que nos permiten llegar a distintas
partes del país. Entonces, nada, pues eso soy yo. Trabajé también en Educapaz durante mucho tiempo, entonces para mí ahí tengo como el corazoncito también con Educapaz. Un saludo muy grande a Andrés Aunta de GIZ que nos acompaña también en estos procesos. Gracias por estar aquí, querido Andrés. Un saludo a los maestros y a las maestras. Buenísimo, sí, saludos también para Andrés de GZ. Bueno, arranquemos, ¿les parece? ¿Alguien tiene algún comentario que quiera decir? Este es un espacio para hablar, para pasar bueno, para conversar. Si alguien tiene alguna palabra que quiera soltar y quiera decir, bueno, es el momento antes de que yo comparta pantalla o José comparta. José, ¿ya puedes compartir? Listo, ya puedo compartir. Dale, vamos. Listo. Entonces, tenemos nuestra segunda jornada de formación. Saben que son, cada mes nos vamos a ver una vez. Ahorita, pues ustedes, los que son maestros y maestras de colegios públicos, tienen ya en 2 semanitas su receso de vacaciones de mitad de año. Los privados, bueno, funcionan un poquito distinto. Entonces, la idea es que arrancamos sesión 2, que en el medio también ustedes puedan explorar la herramienta, así que puedan hacer cosas, preguntar, porque la idea sí es que sigamos abordando los espacios de trabajo. Entonces, bueno, siguiente, viejo José. La agenda de hoy es la siguiente, ¿vale? Para que arranquemos a camellar bien chévere. Es bueno, la llegada de ustedes, un poquito más larga ahorita, vamos a recoger, ¿sabes? Pero hacer un puente entre lo que pasó la sesión anterior con la charla que hicimos con Diana Velázquez, lo recuerdan algunos y algunas, también para que de pronto quien no se conectó la vez pasada, pero llega a esta sesión, José nos compartió un enlace de la grabación, pero pues también si alguno no la pudo ver, pues la idea es que esto sea un puente. Luego contaremos, porque es una propuesta del programa y de Educapaz, arrancar por lo cotidiano, por sus vivencias personales, por sus saberes previos. Entonces, la idea es que arranquemos desde un ejercicio que está en la herramienta justamente. Ya nos va a contar un poquito más David de ese ejercicio, que está en el módulo 1. Arrancar sobre las nociones de justicia, ¿sí? Esas aproximaciones imaginarias que tenemos, que está muy, muy chévere. Y luego vamos a ver un video vestida de verde, que hace parte de una serie de videos que sacó la Comisión de la Verdad, que se llama La niñez que perdió la guerra, que les recomendamos mucho, Tica también les contamos un poco más. Y posteriormente vamos a entrar a hacer una comparación entre retributivo y restaurativo. No quiero decir nada más porque me pues, daño la actividad. Y por último vamos a hacer un cierre que está en perspectiva de, bueno, cómo nos pensamos, eh, bueno, este rollo de la comunidad, ¿sí? Qué acciones nos pensamos para hacer como comunidad, ¿sí? Bueno, ahí está la propuesta. Entonces, siguiente. Entonces, esto va a ser muy ágil, no voy a demorarme como lo hizo Diana la vez pasada, pues quien nos dio unos ítems y bueno, unos tips claves y nos dio un recorrido bien potente respecto a la normatividad, también a lo que implica en términos de la cultura de paz, la construcción misma de las escuelas de estos procesos, en fin. Hay un hito que pone un acento distinto en el país, que es el acuerdo de paz firmado entre el gobierno y las FAREP. Ese acuerdo de paz, con las disputas políticas que ustedes bien reconocen, con lo que ocurrió en el plebiscito, pues trajo también en sí mismo un movimiento muy alto para las escuelas, ¿sí? Porque las puso también a pensar y a repensar prácticas pedagógicas, pero también a reconocer que era algo grandísimo y que a veces pues también entraba de forma tangencial y no siempre estaba directamente conectando las preguntas curriculares que tienen los colegios. De ese acuerdo de paz, particularmente el punto 5, hace referencia al sistema integral de paz y en esa medida ese sistema integral de paz pone un lugar particular a las víctimas y también al reconocimiento de la verdad, de la no repetición, de la justicia, y eso, digamos que en un marco gigante que implica la convivencia y la construcción de paz. Entonces, ahí metido, no me va a entender mucho, pues está el mecanismo GEP, que es el que estamos centrando nuestra discusión, está el mecanismo Comisión de la Verdad, que ya también está tocándonos todo el tiempo, que habla más de una verdad histórica, y está el mecanismo Unidad de Búsqueda, Unidad de búsqueda de personas desaparecidas.
Entonces, eso nos llevó a pensarnos también, y en el marco nos contaba, la sesión pasada nos contaba Diana que hay una ley, que es la ley Cátedra de Paz, que acá creo que la mayoría conocemos, que está en el marco de estas negociaciones y que trajo una noción que ya venía siendo arrastrada por otras políticas educativas, que ya venía estando escuchada por apuestas teóricas también del campo de la educación para la paz, que tiene que ver con la construcción de la cultura de paz, es decir, como luego de una firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente latinoamericano, pues implicaba también cómo desaprendemos la guerra y aprendemos la paz, ¿sí? Y eso está centrado en cómo, digamos, una respuesta más de tipo metodológico, pero que está conectado con lo pedagógico y con lo político, y es, bueno, cómo hacemos que las sociedades en las que estamos viviendo, nuestras cotidianidades, pues estén permeadas por una cultura de paz. Y está la ley de cátedra de paz, está la ley cátedra de paz, está el decreto, están pues, los lineamientos ya propios del Ministerio de Educación, están unos documentos que están más en el orden de lo didáctico, hasta derechos básicos de aprendizaje en términos de la cátedra de paz. Pero atravesando, y ahí nos lo mostraba Diana, ¿sí? Como que nos empezaba a hacer una conexión muy potente, que está la convivencia escolar. No está directamente conectada con los diálogos, ahí no hay una relación directa, pero sí se ha venido reactivando, reanimando unas conversaciones que están ahí en los colegios. Y ahí está la Jurisdicción Especial para la Paz, porque ella en términos de lo que nos trae esa conversación de justicia, ¿sí? Esta propuesta de modelos mixtos, entre lo retributivo y restaurativo, pues ha puesto también a las escuelas a pensar y decir, venga, ¿cómo es que nosotros estamos acá conversando la convivencia? ¿Cómo es que estamos tomando decisiones cuando ocurren situaciones tipo uno, tipo 2, tipo 3? ¿Cómo es que estamos abordando ese trabajo? ¿Cómo nuestro manual de convivencia, pacto de convivencia está ahí jugando también un papel de este enfoque que no viene de la JEP, ¿sí? Viene mucho antes para las escuelas, pero que ha reanimado unas conversaciones que estaban ahí. Entonces, nuestra intención ahora, pues, es arrancar esa conversación. O sea, ahí está el punto de partida. ¿Sí? Ese es nuestro punto de partida para esta conversación. Entonces, se dan cuenta, aparecen dos nociones que nos parecen fundamentales para la conversación que estamos teniendo. Una es la convivencia, ¿sí? O las convivencias, y otra es la justicia, que están conectadas con verdad, memoria, bueno, con muchos más rollos, ¿sí? Pero en principio parecen como dos grandes categorías ahí como para entrar a conversar. Y bueno, pues queremos conversar. Entonces, para eso, pues David va a ser nuestro interlocutor, así como las pasadas estuvo Diana. Entonces, David nos va a dar un par de pistas. Entonces, David, tienes la palabra después de esta apertura, como este puentecito como entre lo que venía el acuerdo de paz y miren cómo se mete a nuestra convivencia. Yo lo repito mucho y me gusta mucho porque es el que yo más he revisado, me parece chévere, que es Clear, Carlos es Clear, y lo pongo nomás en pregunta, como este autor nos dice como, bueno, ¿qué se necesita para vivir, para estar juntos en la escuela? ¿Sí? ¿Qué es lo que se necesita para estar juntos? Y esa pregunta es tan sencilla y tan profunda que nos pone a preguntarnos, pues bueno, cuando ocurran cosas que están siendo ruido en la convivencia nuestra o para que estemos juntos de una forma armónica, tranquila, en buena onda, chévere, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo reaccionamos como comunidad ante eso? ¿Sí? Entonces, nada, entonces David tiene la palabra y pues puedes decirle a José cuando quieras pasar la pantalla, ¿vale? Vale, muchas gracias, Miguel. Bueno, pues por ahora me gustaría que nos quedemos ahí, todavía no, querido José. Me gustaría dar como una introducción un poco frente al sentido. eh, Sé que ya Miguel lo hizo en la primera sesión, pero como volver a repasar un poco el sentido del por qué una corte como la Jurisdicción Especial para la Paz se mete en este cuento de hablar con instituciones educativas, de trabajar de la mano con Educapaz, cuál es el sentido que esto tiene, ¿no? Y creo que ahí hay unas pistas para lo que se viene después, y es que desde la Jurisdicción Especial para la Paz hay también un objetivo muy grande de apropiar, digamos, una cultura de paz y unos principios de una justicia que es distinta, que es diferente, que tiene unos tiempos, que tiene unos enfoques, que tiene unos matices, a la cual no estamos muy acostumbrados y acostumbradas como sociedad, y creemos que poder generar, digamos, esa apropiación de ese tipo de justicia y poder entenderla y comprenderla, eh,
y que la pensemos más allá quizás de unos lentes eh, que nos lleven a pensar que es impunidad simplemente, porque estamos muy acostumbrados a unas visiones de justicia que yo ni siquiera las denominaría retributivas, sino directamente punitivas, ¿no? El ojo por ojo y el diente por diente, eh, y la cárcel como un gran lugar, ¿no? Como un gran paradigma. eh, ¿Cómo podemos pensarnos otras justicias? eh, y cómo la Jurisdicción Especial para la Paz es una corte que entra en la lógica de la justicia transicional, una justicia que es excepcional, que tiene unos tiempos cortos, que tiene una misión, ¿no es cierto? Una misión de transición hacia la paz. Y en esa lógica, creemos que las instituciones educativas, las comunidades educativas, pues son un aliado fundamental para lograr generar estos procesos y estas comprensiones sobre la cultura de paz y estas apropiaciones conceptuales, teóricas, pero también de práctica, ¿no? Cómo generamos unas prácticas, y ahí conecto mucho con lo que decía Miguel, ¿no? Desde la convivencia, eh, para estar con el otro sin tener que anularlo, sin tener que invalidar sus apuestas, sus visiones, así sean contrarias a las nuestras, ¿no? Entonces, ¿cómo generamos ese proceso de respaldo hacia la consolidación de la paz, finalmente, que es el gran objetivo? Y en esa lógica, digamos, la JEP y Educapaz generan el programa justamente aprendiendo sobre justicia y restauración, que tiene, digamos, como distintos objetivos, se pregunta mucho y quiere eh, que haya ciudadanos y ciudadanas capaces de valorar la no violencia, que se puedan ampliar las comprensiones sobre el conflicto armado en la escuela, que sea un tema que no sea vetado, sino que sea un tema que se trabaje pedagógicamente, ¿no es cierto? Eh, y que logremos también ayudar a generar una comprensión sobre los modelos de justicia, sobre qué es eso de la justicia transicional con enfoque restaurativo, sobre qué es eso además de nuevos apellidos que todo el tiempo van ustedes a ir escuchando con relación a la justicia. Entonces, ya en la JEP estamos hablando, por ejemplo, de la justicia prospectiva, que tiene que ver eso con las instituciones educativas, porque estamos hablando de una justicia con vocación a futuro, por qué involucramos a los niños, a las niñas, a los adolescentes en estas conversaciones, ¿no? Entonces, en esta lógica, pues se han diseñado distintas herramientas y una de estas herramientas, que es la herramienta que un poco va a guiarnos en esta CAP, es la guía pedagógica para tejer aprendizaje sobre la justicia transicional y las prácticas de justicia en la vida cotidiana. Un nombre larguísimo que tiene la guía que hemos diseñado en conjunto, pero es una guía que parte de una premisa fundamental, y que navega en dos dimensiones que son interesantes. Entonces, por un lado, está esa dimensión de la comprensión de la justicia transicional como respuesta a los daños causados por el conflicto armado interno, pero por otra parte, también teje saberes con relación a las prácticas restaurativas como respuesta a los conflictos personales y a los conflictos escolares. La guía se llama Guía Pedagógica para tejer aprendizajes sobre la justicia transicional y las prácticas de justicia en la vida cotidiana. Justamente, ustedes colocan justamente Guía Pedagógica y les aparece, de hecho ahorita les compartimos ahí en el chat los links para que puedan descargarla. Se puede descargar de manera gratuita. Es una guía que cuenta con 7 módulos distintos y que parte, como les decía, de pensarnos en estas dos dimensiones, ¿no es cierto? La dimensión de la comprensión de la justicia transicional como respuesta a los gravísimos daños y afectaciones que causa el conflicto. También en lógica de pensarnos en las prácticas restaurativas más en nuestras conflictividades escolares y personales, tejer puentes entre ambas, pero parte de una lógica también que es una lógica inductiva, la lógica de pensarnos y aproximarnos a estos grandes temas desde nuestras propias comprensiones, desde lo más cotidiano. ¿Cómo nos acercamos a trabajar esto con niños, niñas, adolescentes y jóvenes? Si nosotros les vamos a hablar de una, de la justicia transicional restaurativa, pues seguramente se van a dormir. Lo que necesitamos es empezar a pensar cómo entienden ellos y ellas la justicia, y arrancamos pensando desde allí, es decir, el punto de partida del primer módulo de justamente es
una pregunta, y es la pregunta de cómo entiendo yo la justicia desde mis distintas vivencias. Y a partir de esa pregunta y de una serie de ejercicios, vamos descubriendo un poco cuáles son esas gafas, cuáles son ese lente que tenemos cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Tenemos un lente, una mirada con la cual nos paramos para entender la justicia. Tiene que ver, por supuesto, con nuestras historias de vida, con nuestras historias personales, con el lugar donde crecimos, con lo que estudiamos, con lo que aprendimos, con cuál era nuestra relación en nuestra casa, cómo se aplicaba la justicia en casa, cómo nos corregían, no nos corregían, nos castigaban, no nos castigaban, nos pegaban, no nos pegaban. Todas estas nociones van generando en nosotros un acercamiento hacia lo que creemos que es justo y lo que no es justo. Y es importante que lo entendamos, es decir, que partamos de ese punto y hacer consciente y hacer explícito ese lugar de partida, ¿no? Ese lugar desde el cual nosotros entendemos a la justicia, para después ir aproximándonos de manera un poco más lenta a qué es eso de la justicia restaurativa, por qué es distinta a la justicia retributiva, cuáles son las diferencias, cómo se pueden generar procesos más restaurativos o menos restaurativos, cuáles son esos puntos de las diferencias y cómo se pueden generar también complementariedades, que es algo muy importante. Muchas veces cuando hablamos de estos temas, digamos que pedagógicamente uno genera a veces comparaciones, lo vamos a ver ahorita más adelante, entonces uno arma una tabla, ¿no? En donde dice la justicia retributiva tiene estas características, la justicia restaurativa tiene estas otras, pero desde la JEP, y la JEP misma es un ejercicio de justicia híbrida que combina, digamos, distintos elementos de las distintas opciones o de los distintos modelos de justicia, y es importante que pensemos también en cómo esas hibridaciones, esas conexiones, esos puentes también son posibles, ¿no? Generemos reflexiones en relación a ello. Entonces, para arrancar, y ahora sí, José, podemos darle clic a la presentación, hay un ejercicio que está puesto en el módulo 1, de hecho es el ejercicio de la sesión 1.1, esa tablita que estás ahí, muy bien, gracias, querido José. Esa tablita, que es una tablita que nos pone en una lógica eh, como de un juego, y es la entrada, digamos, de la herramienta. La entrada de la herramienta le dice a los docentes como profe, reúnase, además la herramienta está muy pensada en ese lenguaje, ¿no? Le habla mucho a los profesores, les brinda, digamos, como tips para la facilitación, tiene además en la introducción una serie de tipsitos y de eh, asuntos muy interesantes para el tema del manejo emocional, si hay algún tema que genera algún tipo de desborde, cómo podemos generar algún tipo de mecanismos que nos, que nos ayuden, digamos, a retomar y a dar cierre cuando se abren de pronto algunas heridas a partir de estas conversaciones que suelen tocar temas sensibles. Bueno, está muy pensada en esa lógica de hablarle a los profes y les dice a los profes como, bueno, pensemos, siéntese con sus estudiantes eh, y póngales una serie de situaciones hipotéticas. Y eso es lo que vamos a hacer en este primer ejercicio, lo vamos a vivir aquí. Entonces yo me voy a poner en el rol de profe el día de hoy y les voy a pedir a ustedes que hagan el rol de estudiantes. Entonces en ese ejercicio uno le pide a las personas que se imaginen por un momento, cierren los ojos y se imaginen por un momento una situación en la cual ustedes hayan sido agredidos, vulnerados o se hayan sentido ofendidos. Puede ser una situación en cualquier lugar, en cualquier espacio. Puede ser algo que les haya pasado en la calle, algo que les haya pasado en su vida familiar, algo que incluso les haya pasado en el colegio. Una situación en la cual ustedes se sientan o se traigan a su memoria una situación en la cual ustedes se hayan sentido ofendidos, agredidos o vulnerados. Entonces pensemos en esa situación. Pensemos en esa situación. Pueden ser varias, a veces a uno se le ocurre en harta. Entonces dice, uy, tal vez esto que me pasó o esto otro que me pasó en la calle o qué día que llegué a la casa y me peleé con mi esposo, con mi esposa, sucedió esta situación y yo me sentí mal porque me sentí agredido, me sentí agredida. Y piensen en cuáles son las reacciones que ustedes toman frente a esas situaciones. Entonces, la tablita nos pone distintas hipótesis o distintos tipos de reacción. Entonces piensen
y vamos a hacerlo aquí, podemos hacer el ejercicio con el chat y si quieren podemos prender también los micrófonos y pensemos entonces en esa situación, la tenemos en la cabeza, ¿no? La situación en la cual nos han ofendido. Y ahora vamos a pensar en cómo reaccionamos, cuál es nuestra reacción. Usualmente reaccionamos de qué manera, pensemos cómo lo hacemos. Entonces nos plantea estos escenarios. Primer escenario. Bueno, antes de arrancar, Abril, alzaste la manito. Dale, antes de que empecemos aquí. Pues pensando como en esa situación hipotética donde me he sentido agredida, por ejemplo, en la calle con el piropo, ¿no? Cuando uno ha sido como Perfecto. mujer piropeado en la calle, digamos en mi posición y pensando en estas hipótesis, yo respondo inmediatamente de manera verbal. O sea, es algo inevitable para mí. Entro a confrontar verbalmente a mi agresor. Y es algo Perfecto. como porque uno se siente demasiado vulnerable y uno no quiere quedarse como en esa situación pasiva, sino uno quiere enfrentar a su agresor y de mi parte lo he hecho siempre de manera verbal. Listo. Entonces Abril nos pone entonces aquí el ejemplo. Abril nos dice, vea, yo tengo el ejemplo. Ejemplo es cuando alguien me dice alguna cosa en la calle y yo enfrento inmediatamente a mi agresor de manera verbal. Entonces tú en esa primera casilla dirías sí, darías que sí, porque siempre tu reacción inicial es una reacción de enfrentar a tu agresor de manera verbal, para este caso. En esta primera estamos con una reacción de enfrentarlo física o verbalmente. ¿Cómo reaccionan los otros frente a alguna situación? Alguien que también me quiera contar. ¿Qué ha pensado? También lo pueden poner en el chat, ¿no? Entonces está uno, a la uno, a esta uno, que es esta primera reacción, que es una reacción de confrontación, física o verbal. ¿Sí o no? Listo, por aquí Mónica nos dice, ella es más de alejarse, ¿ok? Entonces en esa primera, Mónica, ¿cómo responderías? ¿Sí, no o a veces? Responderías que no, probablemente, ¿no? Situación, ok, No. perfecto, listo, responderías que no. Hay otra posibilidad, entonces nos dicen, bueno, esa no es la única. También puede pasar que me ofusque, ¿no? Me moleste y me sienta vulnerado, agredido, pero manifiesto mi malestar con otras personas que no son mi agresor. Esto en Colombia tiene un dicho que es que otro paga el pato, ¿no? Ese es el popular, otro paga el pato. Entonces me sacaron la piedra, me ofendieron y resulta que me desquito con alguien más. Sí, no, o a veces. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Que otra persona termine pagando el pato. Entonces pensémoslo. Sí, no, o a veces. Por aquí nos escribía Tatiana que depende de la situación, que ella respondía que a veces, casi siempre reacciono confrontando, nos decían también por aquí. Andrés Ballesteros, Hernán nos decía, cada situación es distinta, diría a veces, pues en la condición del rol de rector debo atender y no aplazar las situaciones complejas. Muchas gracias, rector Hernán, nos ponen que a veces depende mucho de cada situación. Claudia Cruz, a veces. Diana también nos dice a veces. Normalmente no enfrento, nos dice Luchi por aquí. Ok. Entonces, listo, vamos viendo distintas maneras de reaccionar, ¿no? También nos proponen aquí, busco a un amigo o a una persona de confianza para que medie con el agresor. Omaira nos dice, a veces busco desahogarme con otras personas, no con el ánimo de ofender, sino de contar con el apoyo de otros. Entonces, bueno, si somos personas que somos más proclives de pronto a esto, ¿no? A buscar que otra persona venga intermedie. Por aquí nos decía Olga, cuando me han chocado el carro o la moto, me han herido y se han escapado. Me siento súper ofendida, pero sin saber a quién acudir, ¿no? También muchas veces pasa, ¿no? Los ofensores no se hacen cargo de lo que han hecho. Interesante. Aquí está sobre todo para los niños y las niñas, entonces les preguntamos, bueno, ¿ponen en conocimiento de sus padres, de sus profesores o de otra autoridad la situación para que confronten a los agresores? Y entonces ellos nos responden, sí, no, a veces, más o menos, en algunas oportunidades, en otras sí, en otras no. En esta, por ejemplo, sale muchísimo que dicen, no, no porque quedó como un sapo, pues no porque ir y decírselo a una autoridad es ser un sapo, entonces preferimos que no. Esta siguiente, aprovecho cualquier oportunidad para hundir el dedo en la llaga del otro o de mí mismo y entonces suelo recordar reiteradamente lo sucedido. Y ahí les voy a poner un ejemplo personal. Entonces me involucro aquí yo. A mí yo siempre a esta le respondo que sí.
porque a mí me pasa, es una cosa que me pasa a mí en lo personal, y es que cuando enfrento una situación en la cual me siento agredido, me siento vulnerado, me pasa que puede que yo reaccione de distintas maneras, dependiendo de la situación, como ustedes muy bien lo han dicho. Puede que algunas veces uno se ofusque, no diga nada, o sí, digamos, responda de manera verbal, pero lo que sí siempre me pasa es que después me voy como pensando todo el tiempo en esa situación y pensando en qué cosas debía haber hecho y no hice. Entonces como que me quedo, pero me puede pasar mucho tiempo, o sea, puede pasar que eso me pasó el lunes y me sorprendo el viernes a mí mismo pensando en esa situación como de, "Ah, yo debía haber dicho tal cosa o no debía haber dicho esto otro. O, ah, tal vez me pasó que se me fue un poco de las manos la situación, dije, respondí de una manera, ¿no? Eso muchas veces pasa. Omaira nos dice aquí, se queda uno pensando, ¿por qué no hice esto? Mejor hubiera hecho aquello. Cuando no se ha enfrentado a la solución, lo más seguro es que sí, busca uno hundirse el dedo, dice por aquí Tatiana. Eso pasa muchas veces, ¿no? Nos pasa también de manera seguida. Había otra que no aparece en esta tablita, pero que está en la herramienta, que dice, tomo pequeñas acciones de venganza en la vida cotidiana, comentarios o malas miradas. Entonces, si a alguno le ha pasado algo así, también es válido. Puede pasar, ¿no? Que uno tome como acciones chiquitas de venganza frente a una situación en la cual lo han ofendido. Entonces, tira la puya, que llaman, ¿no? Tiramos una puya, un indirectazo ahí, porque hubo algo que me molestó, algo que me ofendió y que no se resolvió. Finalmente, nos pone en otra situación en donde dice, bueno, expreso de manera asertiva cómo me sentí y qué me ayudaría a sentirme reparado. Yo les cuento que esta no es tan común cuando uno lo hace. A veces sí, a veces sale que hay gente que dice sí. Yo expreso de una buena manera qué es lo que pasó y cómo me gustaría sentirme reparado. No es tan usual. A veces ocurre que sí, pero usualmente la gente es más de, ustedes mismos lo ponían ahí, de evadir, ¿no es cierto? Hay como gran número de personas que siempre responde como evado la situación, prefiero no confrontar, dejo pasar, o dependiendo de la situación, confronto de una manera agresiva o de una manera verbal o respondo porque siento que me han vulnerado. Por aquí Diana tenía la manito levantada. Diana, dale. Hola, querida Diana. Hola, es que tengo como muy lento el computador. No, quería compartirles que yo, pues desde el año pasado que estoy conociendo las herramientas, que también hay otra que se llama como ruta clima escolar, algo así que me ha gustado también mucho. Pues yo no las estoy implementando así como toda, pues como un proceso, sino que específicamente con esta actividad en el colegio que estoy ahora se hace algo que son disque correctivos cuando un chico o una chica pues está en una situación tipo uno, dos, o sea, como mucho de agresiones físicas, ¿no? Como, bueno, físicas no solamente, sino como agresiones verbales y físicas entre ellos y ellas. Entonces yo les estoy, lo que debemos hacer los profes es, se les envía a la casa con talleres. Entonces yo lo que estoy haciendo es enviarles como estas actividades. Ok. Entonces, ya tengo como un montón desde el año pasado que llegué a este colegio nuevo en el que estoy desde agosto, ya tengo por ahí 20 tallercitos de estos resueltos y he visto que sale mucho el enfrento inmediatamente a mi agresor de manera física y verbal, porque es un tema que yo también estoy tratando de trabajar mucho en clase y que dicen los chicos y las chicas, ah, es que si a mí me pegan o me dicen algo, yo la tengo que devolver, o sea, es como que está súper instaurado en sus mentes, en la cultura, que si a ti te pegan es súper legítimo, súper normal, válido que tú la devuelvas. O sea, si tú no me pegaste y yo te pego, pues ahí sí está como raro y mal. Pero si alguien me pegó, me agredió, es normal y está bien devolverla. Entonces, enfrento inmediatamente a mi agresor. Bueno, eso sucede mucho. Y también aquí en Támesis, que es donde yo estoy, yo he visto que los chicos y las chicas suelen compartirle mucho a sus acudientes lo que hacen, así sea algo, pues que diríamos que no está muy bien. Entonces, no, esa también sale mucho.
Yo estoy ahí como recopilando cositas y pensándome como qué hacer con eso, cómo luego reunir a todos esos infractores del manual de convivencia y cómo hacer algo con ellos, pero les quería compartir eso. Súper. Muchas gracias, profe, por esa participación. Sí, yo puedo como Muy anotar algo chiquito también claro que digamos, sí. Dale, José. en los procesos de transferencia metodológica que tenemos con los profes el año pasado, incluso este año, en relación al ítem de tomo pequeñas acciones de venganza, sale mucho, ¿no? Y bueno, ahí la reflexión ha sido que es completamente natural sentir rabia, sentirse impotente cuando uno enfrenta una situación donde pues se siente ofendido. Pero lo importante es qué hacemos con esas emociones, ¿no? Las volcamos en acciones que perpetúen, digamos, ese círculo de violencia ofendiendo a otro, o tomamos acciones un poco más restaurativas para intentar comprendernos y comprender las situaciones, para encontrar, digamos, un camino más restaurativo para atenderlas. Pues la gente siempre nos suele comentar que van por etapas, ¿no? Primero se calientan un montón, respiran profundo, muchos aluden a enfrentar al otro, a evadir, pero ya luego digamos, de hacerlo, cualquiera de las acciones, ya sea enfrentando o aislándose de la persona que le hizo el daño, es que luego se acercan, digamos, a este tipo de compañeros como para poder conversar. Entonces ellos hablan como de etapas, ¿no? Que primero exploto, después me voy, hablo con una amiga y ya luego cuando rumié un montón todas esas posibles formas de haber enfrentado la situación, y si esta persona, digamos, hace parte de nuestro círculo cercano, es que me acerco y tengo la posibilidad de conversar con el otro. Entonces ahí dejo como la notica, ¿no? Reaccionamos por etapas. Muchas gracias, querido José. Conectado con eso que estás diciendo y con lo que decía Diana, también nos escribían por acá, que esto está muy ligado a las emociones, ¿no? A a cómo, cómo me toca en ese momento la ofensa y qué hace uno con la emoción. Si explota y lo hace de una mala manera, o si hay a veces dificultades para expresar esas emociones, uno deja pasar y después se queda, nos decía por aquí Elena, con esa sensación de que no resolví una situación. Entonces, digamos que esta tablita nos sirve sobre todo, digamos que la lógica no es valorar unas por encima de otras. Yo creo que no va tanto por ahí, pero sí va como en una radiografía de entender. Después de que uno entiende, pues puede ir mirando por dónde coge el camino, ¿no? Y cómo generamos de pronto unos acercamientos, como decía José, quizás en una lógica un poco más de proceso, también como lo decía Diana, de, bueno, ¿qué hago con esta información que he recibido? ¿Cómo veo que los estudiantes ven muy válido el hecho de devolver un golpe y cómo hago para cambiar ese chip o para transformar esa situación? Pero este escenario, digamos, inicial nos permite una entrada y es una entrada que nos da pistas, digamos, nos brinda algunas nociones sobre lo que entendemos por justicia o cómo entendemos la justicia, a partir de lo cotidiano, de la cotidianidad. Y ahí volvemos a un punto que nos parece clave y es cómo acercamos estos temas que pueden llegar a ser complejos, que pueden tener cierto nivel, digamos, de complejidad, a la cotidianidad del día a día de los estudiantes, de los maestros y de las prácticas, digamos, que ocurren en el aula y que ocurren en las instituciones educativas, ¿no? Entonces, este primer ejercicio nos sirve, y ya te doy, Cristian, la palabra, para acercarnos a esa primera radiografía de nuestras nociones de justicia. Tiene un twist, tiene un cambio que ya lo vamos a ver, pero primero Cristian, que alzó la manito. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, señor. Vale, bueno, primero quizás pedir disculpas porque voy a hacer una pregunta así un poco salida de lo que estás hablando, pues esta es la primera sesión a la que asisto a esto de Educapaz y encima entré tarde, ¿no? Digamos, una de las razones por las cuales decidí inscribirme cuando me pasaron este formulario es porque, bueno, yo soy profe de Cátedra de Paz y Ciencias Sociales. Y en la clase de Cátedra de Paz yo estoy planteándome un proyecto de aula para trabajar con el grupo que yo tengo como, pues, cuya dirección está en mi responsabilidad. Y la finalidad de ese proyecto es que entre los chicos construyan una caja de herramientas
para mediación y resolución de conflictos dentro del aula. Yo creo que evidentemente como profesores tenemos responsabilidad, evidentemente de lo que pasa en el aula, y ellos siendo chicos, pues aún no saben bien o no saben reconocer del todo sus emociones, cómo regularse, etcétera. Sin embargo, a mí me parece que la mayoría de conflictos se terminan resolviendo de manera más positiva cuando los mismos involucrados encuentran las maneras con las herramientas que ellos tengan a la mano para autorregularse. Yo, digamos, pues yo soy nuevo en el magisterio, pero digamos que creo en la autorregulación y es algo que quiero probar. Entonces, te planteo esta idea es porque no sé ustedes de lo que han trabajado, si también tienen cosas así como caja de herramientas, si ustedes han tenido este tipo de experiencias con sus grupos, en sus colegios, no sé qué me puedas comentar al respecto. Sí, profe. De hecho, digamos, para ponerlo en contexto, estamos hablando de una de esas herramientas, que es la herramienta de justamente una guía pedagógica para tejer aprendizaje sobre la justicia transicional y las prácticas de justicia en la vida cotidiana, una herramienta diseñada por Educapaz y la JEP, en donde usted podrá encontrar algunos ejercicios que seguramente le van a enriquecer y que van a servirle para el proceso que está llevando a cabo. Pero no solo ahí, sino que de hecho ahí aprovecho para hacer la cuña. Se congeló la intervención. ¿Me escuchan bien? Quizás Sí, fui yo porque tú te Te escuchas bien. escuchamos. confirmo Bueno, tu audio. listo, gracias. Perdón. Y le decía, profe, que también desde Educapaz está Pasa tu idea, Paz con Z, Pasa tu idea, en donde usted encontrará una caja de herramientas también muy potente que tiene un montón de herramientas, archivos. Incluso ahí lo que tiene que hacer es más bien filtrar si quiere el tema de mediación escolar, porque digamos a partir de los distintos socios que ha tenido Educapaz a lo largo de su camino, pues hay una producción muy grande de herramientas que le pueden ser muy útiles. Entonces, eso como para que lo tenga ahí en su radar. Les decía entonces que con este ejercicio, uno primero entonces se para en esa lógica de, bueno, cuando nos han ofendido, pero tiene un twist, tiene un cambio, tiene un giro, y ese giro es que les pedimos a los chicos y a las chicas que ahora piensen en una situación en la cual ellos hayan sido las personas que han ofendido. Entonces, ya no les pedimos que identifiquen cuando nos han ofendido, sino cuando nosotros hemos sido quienes hemos ofendido o hemos agredido o hemos vulnerado a alguien. Y entonces vamos a hacer el ejercicio acá. Pensemos cuando hemos sido nosotros quienes hemos estado agrediendo o ofendido o vulnerado a una persona. Pensemos en una situación. Echemos cabeza. A veces esta es más difícil de reconocer, ¿no? Dicho sea de paso. Usualmente pasa que cuando generamos estos ejercicios, esta, esta lógica de ponernos a nosotros mismos en los zapatos de los ofensores es bastante compleja. Suele llegar más rápido a la cabeza las veces que nos han ofendido que las veces que nosotros hemos ofendido, y eso también dice mucho de nosotros, ¿no? Pero es interesante que lo hagamos. Entonces, vamos trayendo a la cabeza una situación en la cual ustedes hayan ofendido o hayan agredido a alguien. Zoila, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Hola. Ya soy la. Yo también me disculpo porque ingresé un poquito tarde. No sé la verdad de dónde están los demás compañeros. Yo les estoy hablando y les estoy escuchando desde el departamento del Huila al sur y estamos en plena preparación de las festividades sanpedrinas y pues eso nos está acarreando mucho trabajo acá en nuestra institución. Sin embargo, me interesa mucho el tema y por eso pues estoy acá con ustedes. Desde mi experiencia en la parte de agresión, pues yo soy casada y tiene una de esas experiencias mucho en el matrimonio y es de las situaciones donde más tiene uno que aprender a conciliar, a mediar y sobre todo a reconocer los errores cuando el error viene de nuestra parte y cuando somos nosotros los que ofendemos, porque la mejor convivencia o tal vez de las convivencias más importantes que debemos vivir, pues es en nuestro hogar,
con nuestra pareja y con nuestros hijos. Entonces, desde mi experiencia en mi hogar, pues he aprendido esa parte, que tiene uno que reconocer los errores, así como espera uno que, pues como esa armonía, pues parte de esa armonía depende del aceptar cuando erramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Zoila. Y te contamos que hay gente de, mejor dicho, de Antioquia, de Arauca, de Cundinamarca, de Boyacá, del Chocó, estamos de Bogotá, de Medellín, estamos hoy, digamos, conectados desde distintos lugares del país aquí en esta comunidad de aprendizaje y práctica. Andrés, gracias por tu participación. Bueno, pues en mi caso me hizo acordar de un incidente que se presentó hace unos 3 o 4 meses cuando estaba en el centro de mi ciudad. Yo soy de Manizales, yo soy maestro en Manizales. Y en ese momento, de hecho, estaba muy acelerado esperando que nos dieran una arepa a mi pareja y a mi mamá y a mí. Y fui muy insistente y fui grosero, de hecho, con una señora de la tercera edad por el hecho de que quería que entonces que la hiciera de una manera que ella no me escuchó. Cuando se lo reclamé varias veces, realmente solamente estaba pensando en mí y en lo que yo quería, que era que me la diera ya y que de la manera que la pedí. No recordaba que la señora llevaba horas ahí, que después ella misma me lo dijo. Cuando me lo expresó, entendí eso, entendí que no era la forma, que me había equivocado, que era una persona que realmente tenía una vida diferente a la mía porque estaba en la calle vendiendo un producto en el cual es muy difícil. Lo que realmente yo pienso nada más respondiendo esto es que esta persona se sintió mal y que yo realmente la medida que tomé fue ignorarla, porque uno muchas veces ignora lo que uno hace para intentar disculparse, como para sentir que no ha hecho nada malo, como para dejarlo todo ahí. Cuando realmente caí en cuenta de lo que estaba haciendo, pues fue muy negativo, porque es entender que uno a veces intenta educar para la paz, pero no está preparado para realmente poder vivir en paz o poder ser una persona tranquila y respetar a los demás. Y realmente, pues para reparar esas medidas, uno les cuesta mucho a veces porque el orgullo no lo deja a veces reconocer sus errores o afrontarlos de forma inmediata, sino que con el paso del tiempo, cuando uno va recapacitando y cayendo en cuenta, es que entiende el daño que le hace al otro a veces al ser impulsivo o vivir en esta sociedad en la que estamos. Muchas gracias, Andrés, por tu ejercicio muy honesto, además de reconocer una situación particular en la cual tú agrediste a alguien o sentiste, digamos, que ofendiste a una persona. Eh, Te agradecemos un montón, además, por ponerlo así en esos términos. Y te agradezco además porque tienes un mensaje que es muy interesante y es un mensaje que también hace parte, digamos, de quienes estamos en la lógica de trabajar por la educación para la paz, y es un poco en la educación para la paz, el medio es también el mensaje, ¿no? No podemos hablar de estos temas sin cuestionarnos a nosotros mismos, sin mirar cómo nosotros reaccionamos, generamos, dañamos, también tenemos la posibilidad de ofender, ¿no? Pero también más importante que eso aún, yo creo, porque eso siempre va a ocurrir, es decir, siempre va a pasar que nosotros en un determinado momento podamos ofender o agredir a alguien. Por supuesto que la idea es reducir eso al mínimo, pero somos seres humanos, tenemos emociones, existen unos contextos, etcétera, que generan que esas cosas pasan. Es pensar en cuáles son esas medidas que podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer para reparar esos daños que hemos causado? ¿Cuáles son esas medidas, digamos, que nosotros podemos hacer? Salimos a caminar, como nos dice Hernán. Hernán dice: yo me pongo a caminar, intento respirar, voy para otro lado, hablo con la persona, le pido disculpas, intento después abordar. Nos ponían un ejemplo, por ejemplo, ahí de cuando hay una situación de pareja, ¿no? Que suele ser muy común también, en donde uno agrede o se vulnera o se dice cosas feas en un momento de mal genio, y qué se puede hacer para atender esos daños causados. Entonces, estas preguntas, digamos, nos ponen también en una lógica bien interesante de pensar cuáles son esas medidas, propiamente las medidas de justicia que se tomaron frente a esas faltas, cómo las valoramos y si esas medidas realmente sirvieron o no para reparar los daños que se han causado. Y ahí nos ponen una lógica de reflexión muy interesante para empezar a pensar en los modelos de justicia y para empezar a pensar cómo existen modelos distintos y no necesariamente algunas de las medidas responden realmente a reparar los daños que se han causado, sino que tienen otras lógicas
y es importante, digamos, como pensarlo de esa manera. Diana, alzaste la mano por ahí en el chat. Sí, lo que pasa es que recordé que, o sea, momentos, situaciones en las que he ofendido, se me ocurren varias, pero quiero resaltar una, y es cuando como docentes ofendemos o maltratamos o vulneramos a los estudiantes. Y que eso me parece que no es tan fácil de identificar y que no es tan fácil de abordar. Cuando los chicos y las chicas agreden a otros o nos agreden a nosotros como profes, de una hay como unas acciones, pero me ha parecido a mí en la escuela que los chicos hay veces le dicen a uno, profe, tal profesor nos habla súper feo, nos habla súper duro y, cierto, como que es un profesor que puede ser una vaca sagrada en el colegio, entonces es como muy difícil abordar esa situación en la escuela y los chicos les exigimos respeto, pero hay algunos profes que no se los dan reiteradamente y incluso pensé yo en una situación en la que un día un chico que es muy difícil estaba en un espacio donde había que hacer silencio y yo lo callé muy feo. Él me contestó súper grosero, pues yo también había sido grosera con él y luego él súper lindo se me acercó y me dijo, profe, es que a mí me dio mucha rabia ese día que usted me cayó tan feo. Y yo, Samuel, tienes toda la razón, discúlpame, pero tocó tramitarlo así, ¿cierto? Que cuando es el chico con uno, entonces uno va y hace todo pues el informe y el chico entonces va a recibir un llamado de atención formal, pero ¿cuántas veces somos desde las directivas, desde los y las profes quienes agredimos a los chicos, los vulneramos? O también me ha pasado que algún chico ya estando grande me dijo, profe, usted tal cosa cuando yo estaba en sexto y yo, ay, yo no lo puedo creer, de verdad, discúlpame, yo ni me di cuenta. Hay veces que uno ni se da cuenta como, porque es que es como tantos chicos, chicas, tantas cosas al mismo tiempo. Y pasa que uno les agrede, los vulnera sin querer hacerlo y bueno, y no pasa nada, y eso me parece como muy doloroso y muy injusto con ellos. Chévere, profe, ese ejemplo que nos pones, también Elena nos escribe ahí en el chat cuando hay ofensas entre profes, que eso también pasa mucho, digamos, entre docentes, muchas veces el trato es bastante complejo, ¿no? Se tratan en algunos espacios de una manera bien difícil y entonces queda la reflexión de, bueno, pero si entre profes nos estamos tratando de esa manera, después como con qué autoridad, ¿no? Vamos a decirle a los chicos y a las chicas que se traten de una mejor manera, que se hablen bonito, que no se digan las cosas de esa manera tan fea, ¿no? Entonces, chévere esa reflexión que tú nos pones también ahí en la lógica de, bueno, del rol docente y de cómo también muchas veces podemos ofender a los estudiantes, vemos muchas veces más, con más facilidad, y ahí de nuevo volvemos a este ejercicio de comparación, ¿no? Vemos muchas veces más fácil cuando nos ofenden a nosotros que cuando nosotros mismos somos quienes estamos en ese rol de ofensores. Todos y todas hemos estado en ese rol de ofensores y estaremos seguramente a futuro en ese rol. Los conflictos y la conflictividad que parte de nuestra naturaleza, pero es importante también saber qué hacemos con eso. Creo que por ahí va el camino. Cristian. Sí, quería complementar un poco lo que decía la última profe, creo que se llama Diana, lo que decía de identificar las ofensas de parte del profesor hacia el estudiante, por lo que ella misma decía también de el caos que puede ser manejar grupos muy grandes y también la cuestión de que uno cuando entra al salón es como que asumes un rol y a veces, por lo menos a mí me pasa, este es mi primer año como profesor, de verme haciendo cosas que luego cuando llego a mi casa y me quito ese disfraz de profesor, yo digo, no puedo creer que haya sido capaz de hacer eso. A veces me pasa para bien, pero a veces también me pasa para mal con el trato a los estudiantes, como que cuando estoy cumpliendo esa función me debo a mí mismo en unas actitudes que yo luego no doy crédito de que yo haya hecho eso. Y claro, muchas veces pasa que en el calor de la situación uno no es consciente de lo ofensivo o lo hiriente que puede ser, por ejemplo, con un estudiante. Y quería conectarlo también con el tema que te mencionaba antes de la autorregulación, porque a veces cuando nosotros no nos damos cuenta necesitamos del otro que nos llame la atención, como ese estudiante que se le acercó a ella a decirle que le había contestado porque esto. Pero por lo general, quienes nos hacen esas observaciones son personas que se ven como pares a nosotros mismos. Dentro del salón, la mayoría de estudiantes, y sobre todo si trabajamos con los cursos más pequeños, yo por ejemplo trabajo con sexto y con séptimo, pues es difícil que los chicos lo vean a uno como un par. Evidentemente ellos te ven como una autoridad.
y aunque uno sea a veces ofensivo o hiriente con ellos, por X o Y motivo, no lo dicen, ¿sí? Por la circunstancia que sea. Quizás uno se termina enterando por un amiguito o se termina enterando por el padre de familia que luego viene y habla directamente con nosotros, pero digamos que en la medida que no haya como esa relación de igualdad, quizás es más difícil que ellos nos lo señalen. Cosa que si se trabajan este tipo de temas, como este taller que ustedes proponen y muchas otras herramientas, también el estudiante, digamos, se puede soltar un poco, entrar en confianza y también decir, no, es que esta es una relación que va de ida y vuelta y también al profesor, pues se le tendrán que hacer observaciones cuando haya lugar. Muchas gracias, profe. De hecho, Diana y, y Abril te respondían también por ahí en el chat con algo que obviamente está inmerso aquí, que nos daría también como para hablar otras 2 horas, pero que tiene que ver mucho con el tema de las relaciones de poder, ¿no? Y cómo entendemos las relaciones de poder y cómo nos vemos a nosotros mismos en situaciones en donde hay relaciones de poder y cuando estamos en un lugar o en otro frente al tema del poder. Y eso es bien, pues bien interesante. José, yo te pediría ahí que pasemos entonces a la siguiente eh, y en este cierre, digamos, de esta primera parte, simplemente mostrarles un poco que la herramienta arranca desde aquí. Entonces arranca, digamos, una conversación desde la cotidianidad. Creemos que la cotidianidad es muy, muy importante y nos pone una serie de preguntas que son las preguntas problemáticas y que nos sirven para ir acercándonos a estos temas. Entonces nos pone preguntas con relación a las medidas que toman cuando ocurren ofensas, si esas medidas sirven para aprender o no, si esas medidas sirven para sanar o no, si esas medidas fortalecen vínculos o por el contrario los rompen, y si esas medidas sirven para que las ofensas no se repitan. Es decir, cuando estamos hablando de una lógica y de uno de los principios, ¿no es cierto?, que es este principio de la no repetición, existe, digamos, hay medidas que se acercan más a esto, que sirven para que las ofensas no se repitan, o son medidas que lo que generan es que esta situación sea reiterada, que realmente no pase mayor cosa, sino que la ofensa vuelva y vuelva y vuelva. Entonces nos pone, digamos, en unas preguntas bien interesantes para problematizar y para acercarnos a las lógicas de la justicia en esas 2 dimensiones. De nuevo, todo el tiempo la herramienta intenta tejer frente a 2 dimensiones que son muy importantes para nosotros. Esta primera dimensión de lo convivencial, ¿no? De cómo nosotros podemos entender los procesos restaurativos y las prácticas restaurativas en nuestros conflictos personales y cotidianos, pero también de cómo en una lógica un poco, digamos, si se quiere, más amplia, en una lógica más de país, en una lógica más de las lógicas del conflicto armado, existen modelos de justicia, como el modelo de justicia transicional con enfoque restaurativo, que intentan, ¿no es cierto?, generar estos procesos de verdad, no repetición, de centralidad en las víctimas, de que estas ofensas no se repitan y nos generan, digamos, unas lógicas distintas de justicia. José, si quieres leer para adelante, por favor. Aquí le voy a dar la palabra a nuestro querido Miguel Franco, que nos va a contar qué es lo que... Suéltala, suéltela. ¿Estás ahí? Si acá estaba abriendo el micrófono, ya. Yo iba a preguntar también. Eh, no, ya José está cuadrando el video para poder verlo. Entonces, mire, queremos antes de entrar en una conversación, ya hay unos aprendizajes y saberes de lo que han venido viviendo ustedes a través de lo que ha implicado en ciertos momentos ser ofendido y ofender a alguien o burlar a alguien, ¿sí? Cada uno y cada quien ha vivido de una forma ese momento, esa situación específica. Y antes de entrar a ver la diferencia o las cercanías que hay entre los tipos de justicia, queremos que se acerquen a un video que nos parece al equipo de Heavy Educapaz va a permitir que sigan problematizando
la mirada que tiene sobre lo justo, sobre la justicia en particular. Y si después tienen tiempo, chévere, porque me parece que es una serie de cortos, de pequeños videos que pueden ayudar mucho a la reflexión en torno a lo que ha implicado el conflicto armado en las infancias. Entonces, no diré nada más, se llama Vestida de Verde y vamos a intentar que se vea chévere. Les vamos a compartir también el enlace, si alguno tiene problemas con el audio, el enlace por el WhatsApp para que lo podamos ver, ¿vale? ¿Se escucha bien? Yo lo voy a dejar como un montico a ver si se escucha. Sí, señor. Listo. Pues Listo. está como pausado, pero sí se escuchó. Listo, listo. Ya veo, cierro mi micrófono para no tener interferencia. Viví en Caruru, Vaupés, en el año 2000. Cuando tenía 13 años, tenía una amiga. Era como mi hermana. Estudiamos juntas, hicimos todo juntas. La quería mucho. Empezaron el proceso de reclutamiento en nuestro colegio y muchos niños se fueron con ellos. La verdad, muchos. En mi clase éramos 47 alumnos. Al final del año terminamos como 25 y fue lo mismo en cada salón del colegio. La guerrilla se haría cargo de las clases y nos enseñaría ideología o simplemente nos diría que la vida con ellos sería mejor. Pelearían con los profesores, pero no tenían poder para detenerlos. Mi amiga tenía muchos problemas emocionales, familiares, económicos, de todo. Ella siempre había dicho que quería irse para la guerrilla y se hizo amiga de un miliciano. Él se llamaba Vladimir. Él la convenció que la vida era mejor en las filas. Cuando se iba a ir, me dijo que debíamos ir juntas y yo me fui con ella. La verdad, era mi única amiga en el colegio. Mi familia me había dejado sola en el internado, no tenía a nadie. La señora del comandante nos trató muy mal. Estaba celosa porque había llegado chicas jóvenes y bonitas al campamento. Hicimos nuestros cambuches, pero no sabía hacer nada. Mi amiga me ayudó y armamos juntas donde íbamos a dormir. Tenía mucho miedo. Nos entregaron el uniforme y una pistola. Nos enseñaron cómo armarla, limpiarla. Me di cuenta de que había hecho algo mal y me sentí más sola que nunca. La vida en el campamento era muy dura para mí. No me gustó para nada. El comandante llegó al siguiente día. Nos trajo muchas cosas bonitas, incluso ropa interior. Jamás he usado una ropa interior tan fina. Él me molestaba mucho, de hecho hasta me acosaba antes de que me fuera para el campamento. Me seguía, me mandó cosas, razones. Era muy intenso, nunca había estado con un hombre. Además con un hombre tan mayor. No me gustaba, fue muy difícil. Me vigilaban mucho porque sabían que quería escapar. Mi amiga me dijo que nos iban a matar por mi culpa. Se convirtió en una obligación estar con él. No tenía otra opción. Nos trajeron al pueblo. Mucha de la gente sabía que nos habíamos ido para la guerrilla. Fue el comentario de todo el pueblo. Había una caminata, era como una marcha. En el colegio habíamos ahorrado dinero para nuevos uniformes de educación física, especialmente para ese día. Nos pasaron al frente nuestros compañeros de colegio todos bonitos y felices con los nuevos uniformes y nosotras en uniforme verde. Eso para mí fue muy triste, muy duro. No quería estar en la guerrilla. Un día dije a mi amiga, me voy, no aguanto más. Yo tampoco, me respondió.
y fuimos a ver al comandante y estuvo de acuerdo. Si quieren pueden salir, no voy a obligarlos. Les hago natación, pero no digan nada a nadie sobre la vida aquí, dijo. Y salimos mi amiga y yo. Tuvimos mucha suerte, podrían habernos matado. Fui a vivir con mis papás y empecé a salir con un chico que trabajaba en la finca con ellos. Se llamaba Felipe, pero lo mataron, la guerrilla lo mató. Y 2 años después descubrí que el comandante sabía de mi relación con el chico, y fue por eso que lo mataron. Tenía 15 años y estaba embarazada del chico. Tenía 4 meses. Fui a enfrentar al comandante. Me dijo que tenía que hacerlo porque yo no quería estar con él. Mató a mi novio por venganza. Me llené de odio. Yo odiaba todo. Hay otra persona implicada en la muerte de Felipe. Era miliciano. Yo me fui a vivir con él, pero no porque me hubiera enamorado de él. Lo hice por otra cosa. Los odiaba a todos. Estaba sola. Nadie quería ayudarme. Viví con él 3 años. Él sabía lo que pasó con Felipe. Fue por eso que me fui a vivir con él. Nunca me entregaron los restos del cuerpo y nunca supe dónde estaba el cuerpo. Él desconocía esa parte, pero él me contó todo, quiénes participaron y cómo lo mataron. Llegó el ejército al pueblo y yo lo entregué. Le di al ejército la ubicación de donde estaba él. Pero no se quiso entregar y lo mataron. Al igual con los campamentos, le di la ubicación de la guerrilla. Lo único que me movía era el odio y la venganza. Listo, gracias, José. Se escuchó muy bien, ¿no? Por lo menos por mi lado se escuchó muy bien. Si alguna cosa y lo quieren replicar, luego les compartimos obviamente la grabación y también les compartimos el enlace por el grupo de WhatsApp para que lo puedan posteriormente ver si les parece potente para alguna actividad de ustedes. Como lo decía David, estas actividades están en el módulo 1 y 2, la que hemos trabajado en esta sesión, así que también pueden posteriormente revisarlas en el módulo 1 y 2 de la herramienta justamente, ¿vale? Para conversar, porque queremos pues también conversar entre todos y todas, la idea es que José o Cami nos van a dar más salas. Yo creo que estamos como unas 50 personas, 60 personas. Podemos trabajar, creo que de a grupitos de a 10, 9. Entonces, José, como tú quieras, armar salitas más o menos de 8 o 10 personas. Y las preguntas las vamos a compartir por el chat del WhatsApp y también por el chat de esa llamada para que las tengan bien presentes y las puedan trabajar, ¿sí? Para eso vamos a tener más o menos unos 10, 15 minutos. Les iremos diciendo el tiempo por mensajes también a cada sala para que estén pendientes y vayan conversando, ¿vale? ¿Está bien la metodología? ¿Está clara? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, José, cuando quieras, mándanos para salas aleatorias. No hay necesidad de Listo, ninguna perfecto. forma particular. Y ya les compartimos las preguntas a su WhatsApp y también por este chat para que las tengan cada quien, ¿vale? Si de pronto alguien no está en el grupo de WhatsApp, también ahí lo vamos inscribiendo. Ya le mandamos el enlace para que pueda entrar al grupo de WhatsApp, ¿vale?
No olviden aceptar cuando les pida unirse a la sala, porque luego se van a quedar acá en esta sala de general. Miguel, esta es la sala número 6. Ok. Aquí, José, quedan acá todavía 20 personas, ¿no? ¿Alguien acá está conectado Amigo, esta es la esperando? sala, esta ya es la sala 6. Afuera Sí. hay como 3 personas y las demás se están moviendo. Yo me estoy moviendo como entre salas, reasignándolas. ¿Ah, esta es la sala 6? Ah, buenísimo. Si alcanzaron a anotar las preguntas en el chat o se las comparto nuevamente por aquí. Hola, profe Mercedes, Hernán, Lorena. Hola, ya las leí en el grupo WhatsApp. Ah, perfecto. Y las dejo aquí se los voy a dejar aquí como en el grupito también, en la sala pequeña para que la tengan aquí uno, ¿vale? Listo, ahí se las sacó compartir. Y cuando regresemos a la sala general, yo les estaré avisando. Listo, ya les comparto también el grupo, el link al enlace de WhatsApp. Lo compartimos cuando se inscribieron, pero no se preocupen, ya lo comparto para que también puedan tener acceso a ese espacio. Hola, buenas tardes. Bueno, por aquí vengo consultando si alcanzaron a ver las preguntas que dejó Miguel en el chat. La idea es que podamos hacer un ejercicio reflexivo en torno a estos interrogantes y bueno, luego regresar a la sala general y que algunos podamos compartir esas impresiones en medio del ejercicio. Pues pueden conversar aquí dentro de su propio grupo. También es la posibilidad de escuchar la opinión de algunos, de otros compañeros, de otros profes. Y en unos minuticos, pues nos vemos en la sala general, ¿vale? Buenas, Profe Ingrid. hola, ¿cómo estás? ¿Me puedes compartir otra vez las preguntas? Porque me salí y ahora regreso y no me aparecen las preguntas en el chat. Listo, ahí están, ahí las enviar, listo. ¿Quiénes son las víctimas de los hechos narrados y qué tipo de daño sufren? Ahí se las acabo de dejar. Entonces nos vemos luego, ¿vale? Yo estoy entrando como en todas las salas, un poco como para recordar el ejercicio y luego nos vemos. Bueno, yo vi el video, la primera parte, narra pues dos niños. Hola, ¿tienen las preguntas por aquí a la mano? Por ahí las estamos compartiendo en el chat, se las voy a volver a dejar aquí en caso que se les hayan, que no las tengan presentes. La idea es que podamos conversar en torno a estos interrogantes
pues que lo puedan hacer aquí de manera interna. Y en unos minutos regresamos a la sala general y de manera voluntaria compartimos un poco las reflexiones que hayan suscitado, digamos, este espacio de conversación más pequeño. Ahí se les acabo de dejar en el chat. Cualquier consulta, cualquier duda, pueden escribirme por ahí por el chat general, que como yo estoy de moderador, pues tengo la posibilidad de notar todos esos comentarios. Por ese comandante. Aló, ¿sí me escuchan? Sí, Sí, te sí. escuchamos, te Ok. escuchamos. ¿Cómo es sistemáticamente vulnerada sexualmente por ese comandante? Incluso ella se da cuenta de que está en el lugar totalmente equivocado, que no es lo que tal vez la amiga le planteaba, lo que ellos creían, lo que Vladimir también les decía que era muy bueno vivir allá. Entonces, pues el directo culpable, digámoslo así, sería el comandante, porque es el que realmente vulnera más a estas dos menores de edad, y especialmente pues a la narradora de la historia. ¿Qué hacer con él? ¿Cómo, pues desde la justicia restaurativa o desde la posición que nosotros queremos como construir? Sería primero que este señor hiciera un reconocimiento real de sus acciones, de que él dio la orden de matar a Felipe debido a su impotencia de no poder tener la muchacha, de también del ejercicio de su poder de una manera negativa, que es un ejercicio demasiado negativo. Entonces, pues eso es lo que genera este comandante. Entonces tendría que hacer una reparación total con esa niña, con ese bebé que muy posiblemente pues nacería, aunque la historia no lo aclara. Mauricio, Dime. Mauricio, discúlpame. Es que esa sería la otra pregunta. Hasta ahí tú ya, pues yo no sé si alguien quiere Ok, agregar algo más. Decía, ¿quién es el ok, responsable de ok. ocasionar los daños y qué tipo de medidas se debe tomar con el responsable? Hasta ahí. La siguiente Sí. pregunta que podemos complementar y también si quieres seguir, pues está bien, ¿no? Pero como para que estés consciente de que
la forma es la venganza de primera línea, porque o sea, están solas contra ese mundo sin salida, insisto. Entonces creo que, claro, la reacción es muy de sobrevivencia, y la sobrevivencia de manera como inmediata es, pues yo tengo que de alguna forma vengarme de esto, porque no tengo, pues no tengo una casa de la justicia para ir a denunciar mi caso, o no tengo donde más, o no tengo la posibilidad de sentarme a expresarle mis sentimientos al comandante, a ver cómo me siento reparado, ¿no? Digamos, eso es, creo que es parte de la escalada de violencia y el acumulado de victimización que tenemos y que está en el campo y en las ciudades, ¿no? Bueno, muy chévere. Ahí nos ponen también ustedes como la venganza como una manera de justicia. Y recordaba yo a un debate de una autora que se llama Marta Minow, que tiene un texto muy bonito que habla, que se llama Between Vengeance and Forgiveness. Es como entre la venganza y el olvido. Y ella dice muchas cosas muy chéveres en ese texto, pero una de las cosas más chéveres e interesantes que dice es que ella plantea que la justicia en sí misma es una institucionalización de la venganza, que la forma, digamos, de hacer justicia o los mecanismos de justicia son una manera en la que los seres humanos de alguna manera hemos puesto en otro, en un tercero, en un ente, una forma primaria y primogénea de ejercer la venganza cuando ocurre alguna situación en la cual nos hemos visto ofendidos, afectados, agredidos, vulnerados. Y entonces pone en el centro del debate si la justicia está, eh, es como una venganza amparada por la institucionalidad, ¿no? O sea, como las medidas, por ejemplo, punitivas de cárcel y demás, podrían ser una forma de venganza institucionalizada frente a un hecho, que es un debate súper interesante, súper chévere, muy interesante, que nos pone también en una lógica de pensarnos en los modelos de justicia, que es algo que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, pero que nos pone entonces en esa lógica también, ¿no? De cómo existe, digamos, un impulso, en este caso, de la niña, de hacer justicia, pero al no existir ningún mecanismo, pues esa justicia es una justicia vengativa, y que evidentemente, pues, cuando uno ya piensa en cuáles son los aportes a a la no repetición o a la reparación, pues se queda muy corta, ¿no? Quedamos cortos en esa lógica, entendiendo, por supuesto, también el contexto, como lo decía Mauricio, de, pues no hay una casa de la justicia o no hay una entidad o no hay un ente que esté llegando ahí que pueda servir como un mecanismo, como un puente para que esta niña pueda, pues, pueda tener justicia frente a un hecho victimizante. Sí, es una, David, ahí para complementar, bueno, yo que he tenido la posibilidad, Hola, José. estando en todas las salas, un poco ahí escuchándolos, es una reflexión pues, que he tenido la posibilidad de escuchar varias veces, ¿no? Como qué ocurre entonces cuando no hay ningún tipo de garantía que permita entonces que la venganza no sea uno de los caminos para enfrentar este tipo de situaciones, ¿no? En ese sentido, surge la pregunta sobre qué complejo es entonces emitir o impartir justicia cuando están en medio de situaciones, por ejemplo, de lesa humanidad, conflicto donde desaparecen lo que nosotros llamamos las certezas, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, creo que en la sala 3 la profe decía como que ahí no hay bueno, en lo cual también comparto que es efectivamente, pues que no hay ninguna propuesta restaurativa en la venganza, pero que en esos escenarios tan complejos en donde efectivamente no hay ninguna de las certezas, pues es la única de las rutas en las que ha encontrado la gente subsanar de cierto modo todo ese dolor y todo ese quiebre que ha generado la violencia dentro de su proyecto de vida, dentro de su propio contexto. Otro profe decía, qué chévere que este tipo de reflexiones nos permiten sacudirnos. ¿Sacudirnos en qué sentido? En que muchas veces no tenemos presente que esta historia de esta chica en esta comunidad indígena puede ser incluso la historia de muchas
jóvenes, de muchas personas en medio de la guerra. Y algunas veces, como vivimos dentro de nuestras propias burbujas y no nos conectamos con esas situaciones complejas que ocurren en algunas zonas del país, pues no le damos tanto, quizá tanto valor, ¿no? Entonces un profe decía, me parece que es una actividad un poco dura de ver, pero completamente necesaria para entendernos desde nuestra memoria histórica, ¿no? Entendernos desde nuestra ciudadanía, entendernos como ciudadanos que hemos vivido más de 60 años de conflicto, y es donde efectivamente este tipo de reflexiones incómodas pues nos van a permitir tener reflexiones más profundas en torno a por qué es necesario la educación para la paz y por qué es necesario tocar estos temas en las escuelas. Ahí como cierro mi pequeña notica. Muchas gracias, José. Y digamos, algo que les comparto también del acercamiento que desde la JEP tenemos, por ejemplo, a los distintos comparecientes, ¿no? Que están en los distintos macroclases y demás, es que pues esta es la historia de las venganzas. Cuando uno los escucha hablar y logra conectar con sus testimonios primogenios y con su historia de vida y el por qué terminó en determinado grupo, sea el que sea las FARC, sea el ejército, eh, pues muchas veces aparece esta razón, digamos, la razón es como a mí me mataron a mi papá, a mí me mataron a mi hermano, en la vereda donde yo estaba nos sacaron de tal lugar, se robaron las cosas, quemaron la finca y yo me juré a mí mismo que algún día yo me iba a vengar y entonces entré al grupo X, Y o Z, póngale usted el nombre que quiera, la historia es casi siempre muy similar, es decir, la historia también del conflicto armado en Colombia y de la perpetuación de la guerra y de los ciclos y de los espirales de violencia están muy vinculados a esto, ¿no? A la historia de las venganzas, ¿no? Me hicieron esto a mí, entonces yo tengo que hacer algo y devolverlo y de alguna manera generar esa retribución, ese proceso de ojo por ojo, ¿no? Es bien, bien complicado y bien complejo para un país como el nuestro, que como decía José, pues más de 60 años de guerra y de estos ciclos que parecen no tener fin y que terminan otra vez reciclando y reciclando violencia, que lo vemos, digamos, todo el tiempo, ¿no? Entonces estamos intentando generar ese proceso de tránsito hacia la paz, pero también es cierto que nos está costando, es difícil y que hay que ser claros en decir que pues, está siendo más complejo de lo que habíamos pensado, está siendo bien difícil. Ruth, bienvenida. llegaste y ya estábamos cerrando. Cierto que sí. Profesor Mauricio tiene la mano levantada. Amigos, vamos hasta las, o sea, ya creo que ya se... ¿Volvemos? Yo creo que ya volvemos. Listo, de una. Listo, entonces voy a ir Volvemos cerrando ahí como en un a la minutico, plenaria. como regresamos a la sala general y allá pues de Perfecto. manera voluntaria. Entonces cerramos y ahí ya, y bajo la mano, mejor dicho. Alcanzo a dar el comentario, o más bien en la plenaria. ¿Sí? En la plenaria, allá para que otros profes lo escuchen y ahí Gracias, vemos la gracias, conclusión. gracias. Tú nos Listo. envías, ¿no es cierto? No hay que hacer nada. Sí, sí, no hay que hacer nada. Yo las cierro todas y en 60 segundos todos regresan a la sala general. Ya incluso debió haber aparecido por ahí un pequeño... Sí. Luego, feliz tarde, nos vemos ahorita. Gracias, gracias. Ya nos vemos en plenaria y charlamos sobre los modelos de justicia. Ya están volviendo. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Todo bueno? Buena, buena. Bueno, hasta ahora empezamos a debatir la segunda pregunta cuando ¡pum! Caímos nuevamente en esta sala.
Ah, estos tiempos virtuales. Qué cosas, ¿no? Y al- Bueno, Nosotros sí pero bueno. alcanzamos a Mi hablar discusión se incluso de estaba otros poniendo buena ejemplos. Sí, cuando, creo que a nosotros nos quedó faltando la tercera. Y sí, la esa, y discusión esa, estaba esa es una poniéndose pregunta buena cuando clave. se nos acabó el tiempo. Hay que Bueno, correr. no, pero es que José andaba ahí de aquí para allá. Entonces, de verdad, gracias. Andamos viendo cómo está, cómo va la cosa. Bueno, entrada, gracias porque siento que este espacio ayuda mucho a que conversemos, porque a veces también queda la palabra en una persona nomás, entonces está bueno. David va a hacer algo que es complejo, porque va, por un lado, a dar de Villa, y que creo que de pronto si la pregunta de cierre nos queda por fuera, pues bueno, dejémosla ahí como para la siguiente sesión, para tampoco cortar tan rápido este cierre, ¿sí? Hablemos. ¿Listo? Vamos a verlo. Lo digo porque nos quedan 15 minutos. ¿Sí? Entonces, de pronto no alcanzamos a... Entonces, más bien la siguiente pregunta puede ser la que ahora... La pregunta que teníamos era cómo nos vimos en comunidad, ¿sí? Cómo acciones, pero creo que está bueno cerrar ahorita. Esa pregunta dejémosla arrancando la próxima sesión. Creo que nos va mejor. De una vez, creo que vi que es un buen cambio para no estar Perfecto, corriendo con dos cosas al tiempo, si te parece. Entonces, cerramos con perfecto. esto que David va a hacer. Entonces, ¿qué viene ahorita? La idea es que vayamos conversando, los grupos, un poquito con David, ¿sí? Vayan conversando entre todos vamos a ir recogiendo puntadas. Y al final David nos va a hacer un cierre muy, muy chévere porque va a conectar estas de estas discusiones de la justicia retributiva y restaurativa en un ámbito más como de la diferencia ético-política, ¿sí? Y luego lo va a meter a lo pedagógico. Entonces también por eso queremos, no da tiempo para la siguiente pregunta de cierre. Entonces, pues nada, vamos a conversar con David. La idea es que vayas un poco escuchando a la gente y vayas conversando. Yo creo que en un momento hay que, pues, soltar la tabla y ahí sí seguir conversando para que no quede por fuera, porque creo que sí es clave que la veamos hoy para que veamos las distancias y cercanías. Entonces te doy la Y palabra, David, y ya ahorita, cuando quieras, poder compartir pantalla. de una, sí, que la Listo. compartimos ahí de una. Recogiendo un poquito, digamos, de lo que estaba pasando en el subgrupo donde yo estaba, que de pronto pueda verse reflejado en lo que pasó en sus subgrupos y entendiendo, por supuesto, que los tiempos en la virtualidad a veces son complejos y un grupo era más grande o más chiquito, de pronto rindió más el tiempo, no. Estábamos hablando entramos, digamos, en la pregunta sobre si veían en el contexto del cuento de la historia de la niña vestida de verde algún tipo de justicia. Y empezamos a hablar sobre la venganza y sobre si la venganza era o no algún tipo de justicia. Y estábamos teniendo una discusión encaminada hacia allá como una forma de justicia muy primaria, quizás, en donde operaba un poco esta lógica del ojo por ojo, diente por diente, y cómo esa historia de venganza también está muy conectada a la historia de los ciclos de violencia en nuestro país, ¿no? Yo les comentaba que en la Jurisdicción Especial para la Paz que tenemos la posibilidad de hablar con comparecientes de distintos grupos, especialmente de la antigua guerrilla de las FARC y del Ejército, pues muchas de sus historias personales son historias que están tocadas de esa manera, por la venganza y por el hecho de que en algún momento mataron a su papá, mataron a su hermano, hirieron a su primo, los desplazaron, cómo eso motiva, digamos, su ingreso a un determinado grupo y unas determinadas acciones. Entonces, estábamos hablando de cómo la venganza podría ser una especie de justicia muy primaria y cómo íbamos entonces ahora a hablar un poco de las nociones de justicia que están detrás y que puede uno encontrar también de alguna manera en la lógica de la justicia transicional de la JEP, que como les decía es un modelo mixto que tiene una preferencia por lo restaurativo, pero que no exclusivamente es restaurativa. Entonces, ahí queríamos un poco explicarlo. Y esta tablita, hay una tablita similar que aparece en la herramienta. Esta tiene como un poquito más de diseño, porque la hemos usado tanto que entonces ya la hemos puesto más bonita. Pero ustedes van a encontrar este contenido que un poco nos pone en esa lógica de mirar cuáles son los acentos que tienen los distintos modelos de justicia. Y sirve mucho para conectar en lógica de cuál es la justicia que hemos tenido más cercana, la que más conocemos. Nosotros estamos muy habituados a la lógica de la justicia retributiva. Es una justicia en donde el eje central es que quien comete una infracción recibe un castigo.
Y ese castigo es un castigo que además es proporcional, tiene una lógica de proporcionalidad. Es decir, entre más grave es la infracción, pues mayor será el castigo, entre menos grave es la infracción, menor será el castigo recibido. Esta es la justicia, digamos, que nosotros vemos del día a día, o la que más comprendemos, si se quiere, la del castigo, en donde los crímenes realmente más que ofensas contra las personas son contra el Estado, contra las normas que nos rigen, ¿no? Entonces, para ponerlo en la escuela y en el colegio, pues cuando se comete un determinado hecho y entonces eso está estipulado en el manual de convivencia y entonces el manual de convivencia reza que frente a ese tipo de agresión que es del tipo tal, entonces lo que amerita es una suspensión, una matrícula condicional, una nota en el observador, etcétera, ¿no? Entonces una lógica en donde son ofensas contra las normas, que son las normas, digamos, con las cuales nos permiten también convivir. No quiero que esto se tome como a una disminución de esto, simplemente cómo opera, ¿no? Entonces, la justicia aquí, o las infracciones, mejor, son infracciones contra ese conjunto de normas que nos hacen vivir juntos. Y la justicia requiere que haya un Estado, o en el caso, digamos, de un colegio, una autoridad, ¿no? El coordinador o el profe, o en el caso del Estado, el juez, que determina quién o quiénes son los responsables y que imponen, digamos, esos castigos, ¿no? Esta justicia es una justicia a la cual estamos muy habituados. Estamos muy habituados a la lógica del castigo. Y ahí les pongo un ejemplo del aula. Cuando uno como profe entra al salón de clases y encuentra un vidrio roto, entonces, y alguien llorando. Y entonces la primera pregunta que uno hace es, ¿quién fue? Aparece esa pregunta de manera casi que inmediata. ¿Quién fue? Quiero determinar quién es el culpable para entender cuál es el castigo que merece frente a la situación que ocurrió. Es la lógica, digamos, de lo retributivo, que está mediada, por supuesto, por el tema de la proporcionalidad y que, como les digo, tiene un origen, ¿no? Y el origen es, pues son las infracciones frente a esas reglas que nosotros tenemos para convivir. Realmente Sin eso no embargo, funciona. ahí, y ya te doy la palabra, Emperatriz, sin embargo, ahí pasa algo muy complejo y nos lo ponía por aquí Mauricio en el chat, y es que muchas veces esta justicia es una justicia que olvida o que deja un poco de lado en el proceso a las víctimas, a las personas que se han visto afectadas, porque se centra tanto en el castigo y en el ofensor y en cuál es la medida que se tiene que tomar contra el ofensor, que además usualmente es una medida de aislamiento, la suspensión, la matrícula condicional, o en el caso del Estado, la cárcel, ¿no? Lo aislamos de la sociedad, ¿no? Se tiene que ir, no cumple las normas, entonces sale y abandona un poco las lógicas y las necesidades de las víctimas. Por eso existen otros modelos que pueden y que se preguntan por algo más que simplemente el castigo o por algo más que esa lógica de la proporcionalidad. Para la justicia restaurativa la pregunta central es esa: ¿cuáles son las necesidades de las víctimas y cuál es la responsabilidad activa que tiene el ofensor para restaurar ese daño que ha cometido? Es decir, aquí no estamos tanto pensando en que se aísle y que cumpla una condena y que con eso ya damos por sentado que hay una reparación, sino que entendemos que el ofensor tiene una lógica y tiene también una posibilidad de rehacer, hacer, ¿no es cierto? Y generar un proceso en el cual pueda asumir su responsabilidad y activamente involucrarse en la restauración del daño, entendiendo, y esto también es clave, ya que hay una de las cosas más complejas, ¿no?, que enfrentamos, entendiendo que cuando estamos hablando, por ejemplo, del conflicto armado, estamos hablando de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de temas muy graves, y sabemos que revivir a alguien es imposible, ¿no? Si yo maté a una persona, no la puedo volver a la vida. Y esa lógica nos pone también en una discusión bien compleja, pero que tiene que ver con cuáles son entonces esas necesidades de las víctimas. Las víctimas tienen que expresar qué es lo que necesitan, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito para verme reparado?
Esta es una justicia que involucra a las víctimas, a los ofensores, a las comunidades en general, para entender cuál es el daño que se ha causado. Entonces, volviendo a la otra dimensión, ya no a la dimensión del conflicto, sino del conflicto armado, sino a la dimensión de la escuela. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer cuando entra a ese salón de clase y ve que hay un espejo roto y un niño llorando es: ¿qué pasó? ¿Quién se vio afectado? ¿Qué podemos hacer para que esto que pasó no se repita? Son otras preguntas. ¿Cómo nos generamos unas preguntas distintas? Aquí, en la justicia restaurativa, los crímenes sí son una ofensa contra personas y comunidades, contra personas que tienen un nombre, ¿sí? Y a veces, muchas veces, las medidas de reparación tienen que ver con restablecer el nombre. Como es que a esta persona le mancharon su nombre, dijeron que pertenecía a X o y resulta que no, que era una persona que no tenía nada que ver con esto. ¿Cómo podemos resarcir el nombre de esta persona? Existen, digamos, y esta es otra de las lógicas, y es: no se trata de una u otra, se pueden generar complementariedades, y en la Jurisdicción Especial para la Paz ocurre. Tiene mucho que ver, por ejemplo, con los compromisos adquiridos por los comparecientes. ¿Cuáles son las rutas que ellos tienen? Y si hay unos aportes a la verdad, unos aportes a la reparación, o si esos aportes son tardíos, o si esos aportes nunca llegan, y cómo eso determina que las medidas de justicia sean o más restaurativas o más retributivas. Si quieres, José, podemos darle un cliccito a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver esta tablita que ya les introducía con relación a cómo preguntarnos cosas. Una de las cosas que los profes nos dicen mucho en estos talleres es: oiga, muy chévere esa carreta que usted está diciendo, pero yo necesito que me dé unos tips para yo cómo puedo en la vida diaria, en mi cotidianidad, empezar a ser un poco más restaurativo, porque eso está muy chévere por allá lejos en la teoría, pero ¿cómo lo ponemos en la práctica? Y decíamos, y la herramienta lo dice: vea, hay que plantearse nuevas preguntas, hágase preguntas distintas. No tanto preguntarnos por qué regla se rompió, por quién es el culpable y cuál es el castigo que merece, sino más bien preguntarnos por qué ocurrieron las cosas, qué fue lo que ocurrió, a quién se dañó, de qué manera se dañó y qué debe pasar para que esa persona que se ha visto afectada pueda verse reparada, ¿no? Entonces, por aquí Zoila lo decía así: nuestra mente está orientada hacia quién hizo el daño y no a quién se vio afectado. Claro, estamos mucho más habituados a ese tipo de justicia. Fuimos criados en unos contextos en donde ese tipo de justicia es nuestro pan de cada día, pero tenemos la posibilidad de generar unas prácticas restaurativas distintas, y parte de lo que intenta hacer la herramienta es poner a dialogar esos dos niveles. Entonces, dialogamos y entendemos el nivel del conflicto armado y de los modelos de justicia y de por qué razón estamos buscando una justicia transicional que tenga este enfoque restaurativo, prospectivo, de visión a futuro, de restauración, de reconciliación, ¿no es cierto? Pero también entendemos y nos ponemos, digamos, en la lógica de lo convivencial y de las prácticas más cotidianas, ¿no es cierto? Y cómo podemos implementar unos procesos más restaurativos, o el enfoque restaurativo, ponerlo a jugar también en eso de la convivencia escolar, en eso de la convivencia en nuestras familias, en nuestros círculos, en nuestras casas, con nuestras parejas. Nos ponían el ejemplo de la vida en pareja y las ofensas, también, claro, válido. ¿Cómo podemos también empezar a entender esta lógica de la restauración desde un punto de vista mucho más cotidiano, desde un punto de vista mucho más del día a día, de lo que hacemos como docentes, y no solo como docentes, sino como seres humanos y como personas? Tamara, alzaste la mano. Profe, esa situación que usted pues que ahorita, ¿no? En el espacio de la JEP se está manejando y en este taller se ha querido hacer. En mi caso, cuando hice mi licenciatura hace unos 10 años en territorios indígenas, iniciamos con los cabildos escolares, que ahora son semillas de autoridad, ¿cierto? Y esa fue una de las alternativas para hacer cambios en la educación propia y que creo que ahora, según lo que les estoy entendiendo a ustedes, quieren implementar en los espacios de población mayoritaria.
Pero para eso no es solamente el que nosotros como docentes no la pensemos. Creo que cuando yo construí ese espacio acá en el Cauca con otros compañeros, en ese momento nosotros lo vimos como una alternativa de autoridad, pero era porque en ese momento los cabildos ya no estaban siendo acompañados en las asambleas, en los rituales, en muchas cosas que se estaban perdiendo dentro de un espacio cultural NASA en el territorio donde estaba. Entonces, por esa regañadera, como usted lo llama en la justicia ordinaria, la gente ya no quería ir. Entonces ellos decían, no, ya que hoy si suficiente tengo con la lora de mi casa, de mi esposa, de que en trabajo, y ahora pues me entrar al cabildo a que me digan de todo, pues me quedo en casa. Entonces, nosotros lo miramos como una alternativa en ese momento. Cuando construimos los 3 momentos que hasta ahora se siguen haciendo tal y como están desde hace unos 10 años más o menos, eso hace ver que no siempre los espacios de educación van a ser inmediatos, ni se nos van a notar tan rápido. Entonces, no sé, llevo poco tiempo, llevo un mes en población mayoritaria y estoy mirando que, o sea, el personero, ahora hay un contralor estudiantil, ¿cierto? Entonces, lo que nos toca con ellos es trabajar una política de pensar cómo ellos construirían sus espacios no de juzgamiento ni de hacer justicia, sino de ser claros y equitativos ante una situación que se presente, que creo que se puede hacer. Pero nosotros tenemos que construirlos con las comunidades que estemos trabajando, porque son tan particulares y con espacios tan distintos que a veces, digamos, uno dice, tráigase una bomba, ¿cierto? Usted automáticamente la bomba era la que uno infla, la plástica. Acá una bomba en territorio de Caldono, Para el agua. Toribío, Jambaló, pues va para la porra. Eso es una cosa que nos va a volar a todos. Entonces, el vocabulario parecería que no afecta a nadie, pero sí tiene su relevancia. Entonces, eso nos hace que nosotros vayamos construyendo. Pero ¿cuál es el problema en el magisterio que yo he notado en población mayoritaria? Nuestros profes están construyendo muy buenos proyectos, muy buenas iniciativas, pero no hay un realce a todas esas iniciativas. O sea, no estamos siendo escuchados. Nuestros sindicatos de alternativa que tenemos han sido más como para la lucha de los derechos y todo eso, pero las secretarías de educación de nuestros municipios y de nuestros departamentos no hacen un acompañamiento a esos docentes que están en los sitios más lejanos. Y eso hace que las ideas, las propuestas no tengan eco y que al final el profe diga, no, pues no sirven mis ideas, no están claras y eso hace que empecemos a abandonar esos espacios. Yo tengo un primo en Popayán y él siempre le hacen reconocimientos cada año a muchas cosas que él hace, muy chéveres, pero yo nunca he visto propuestas del espacio de paz, o sea, de las iniciativas de propuestas de paz. Hicimos hace un mes un video con los niños y yo pensé que el Cauca iban a haber unos 10, 15, 20 videos porque es de los más golpeados de guerra. Y puedes creer que nomás había un solo video y un formato por escrito. El video, ¿quién lo hizo? Pues nosotros. Y una parte escrita la había hecho Almaguer. Entonces, en el Cauca, nosotros vemos que no hemos sido escuchados o nos toca buscar un medio para que estos procesos sean reconocidos y podamos fortalecerlos. De ¿Para qué? Para no acuerdísimo. desgastarnos trayendo ni metodologías, ni trayendo profesionales, ni desgastarnos en cosas que realmente podemos fortalecer de lo que ya está allí y crecer con lo que ya está. Porque es que siempre nosotros llegamos aquí y usted, vea una vez, aquí me trajeron que es que una cartilla de paz, que es que escuchara unos audios de paz, hasta un radiecito, bueno, una cantidad de cosas que yo le decía, si eso me lo hubieran dado para yo poder trabajar con los muchachos, o sea, puedo comprar cartulinas, colores, cosas que en el medio no las tengo normalmente y había podido aplicar otro tipo de metodologías. Entonces es por eso, profe, que no es solamente el que nosotros pensemos de otra forma, sino cómo construimos con nuestros profesores de la mano. De acuerdo completamente, de acuerdo en que, de hecho,
parte del origen de la justicia restaurativa está muy ligado a las justicias, digamos, de las comunidades primogénitas y las comunidades primarias y de las comunidades indígenas. Eso hay todo un debate si de Canadá, Nueva Zelanda, de aquí, de allá, bueno, pero mucha de la justicia indígena también tiene, digamos, elementos muy ligados a la lógica de la justicia restaurativa y a cómo nos entendemos en una lógica comunitaria y común, ¿no? Y eso está, digamos, como muy ligado. Clarísimo lo que dices, además de cómo tenemos que entender los lenguajes, los ritos, las lógicas de cada territorio y en cada lugar será distinto y tendrá unos significados diferentes. Y por supuesto que también, y creo que parte del ejercicio que realizamos con Educapaz, y justamente de la razón de ser de estos espacios que tenemos virtuales, es porque entendemos que humanamente no podemos llegar a todos los lugares, pero entendemos que hay un montón de maestros y de maestras que hacen un montón de cosas muy chéveres y que necesitamos es que se fortalezca esa lógica del trabajo en red, ¿no? El viceministro Oscar Sánchez, que fue director de Educapaz, lo dice siempre con una metáfora muy bonita y es que en todo el país hay unas hermosas flores, que son unos maestros que hacen unas cosas extraordinarias con relación al tema de educación para la paz, pero necesitamos que esas flores que están aisladitas, están en distintas islitas, en distintos lugares, se transformen en un jardín. ¿Cómo hacemos que esto se vuelva un jardín? Y parte de lo que hacemos nosotros, pues con lo poco que tenemos o con la lógica de hasta dónde podemos llegar, entendiendo también nuestras limitantes, es poder abrazar, si se quiere, a un movimiento de educación para la paz que ya tiene mucha fuerza, pero que queremos que siga teniendo mucha fuerza y en donde ustedes como maestros y maestras no se sientan solos, sino que sepan que cuentan con otros maestros y maestras en otros lugares del país que hacen cosas muy potentes y que están dispuestos a compartir sus saberes y también con instituciones que en la medida de sus posibilidades intentarán pues apoyarlos y estar ahí para ustedes. Entonces, ya nos pasamos 5 minuticos, entonces para hacer honor a los tiempos y viendo que ya hay algunos que empiezan a salirse, pues agradecerles enormemente por este espacio. Esta fue nuestra segunda sesión de la comunidad de aprendizaje y práctica de formación. Seguiremos con estos espacios encontrándonos mes a mes. Como les decía yo al principio, yo intentaré estar casi que en todos, así que estaremos muy pendientes en distintos roles, a veces hablando más, a veces hablando menos, pero agradecerles un montón por su participación, porque ha sido una CAP muy chévere, creo que hemos escuchado muchas historias, el trabajo en grupos estuvo muy bacano, y nada, seguimos trabajando de la mano de Educapaz y de ustedes para fortalecer estos procesos de educación para la paz, presentándoles herramientas, pero también, por supuesto, reconociendo y recogiendo de ustedes todos sus aprendizajes y todas sus enseñanzas, ustedes que lo viven día a día en el aula, en el territorio, en las localidades, en los distintos lugares del país. Entonces, mil y mil gracias. Y gracias a Miguel y a Educapaz por la invitación del No, día de hoy. David, gracias. David, muchas gracias de verdad por este espacio, qué gran conversación. Queda uno con más ganas de seguir andando, ¿no? Y seguramente hay varios que están como, bueno, pero ¿qué sigue? Bueno, queremos contarles que la próxima sesión es para que queden en las vacaciones con ganas de mirar, vamos a entrar a afectaciones y daños, ¿sí? Que vamos a hacer una conversación con, no lo mismo, sino más bien como situaciones de convivencia y como ahí como un poco, no equiparando, queremos que no son lo mismo, pero sí jugando como a ver cómo es que vamos abordando estas discusiones colectivamente. Entonces, de verdad, como dice David, muchas gracias por la conexión, por la presencia, por haber estado hasta este espacio. Ahí está el chat de WhatsApp que deja José, para que los que no han estado se sumen al WhatsApp. A José, muchas gracias por estar tan pendiente, porque a Cami, y les mandamos un abrazo gigante a cada uno y cada uno. Gracias, Cintia. No la mandé. Gracias, buena tarde. Gracias. La próxima fecha es ¿cuándo? Miguel, ¿la tienes por ahí? La tengo por aquí, no la tengo por aquí, Dios mío. Señora. 2 segundos, ya les decimos cuándo. Muchas gracias.
Muchas gracias. No, no la mandamos. Muchísimas gracias, muy interesante. Qué bueno, qué bueno. Ya les Hasta luego. Gracias, hasta luego. Está para julio, 23 de julio. Muchas ¿Ah? gracias. Gracias, José. 23 de julio. No sé, Gracias. pero el país. Muchas gracias. 23 de Fíjense, julio. ahí digamos, Gracias, Por querido ahí, por Andrés. ahí, Gracias, por ahí les profe estaré Diana. subiendo esta grabación también al YouTube, de igual forma como Súper. tenemos en la sesión 1, entonces para que lo tengan pendiente, por eso es muy importante que llenen el listado de asistencia, que se suman al grupo de WhatsApp, porque es la forma en que tenemos, pues aparte de hacer seguimiento a su participación, también de enviarles todos los materiales que construimos, las PPT, los videos que compartimos por acá. Entonces, por ahí nuevamente se los volví a compartir. De igual forma, Gracias. con Cami vamos a estar mandando nuevamente a sus correos electrónicos la información para que se vayan sumando al ejercicio. Bueno, no siendo más, también les deseo un muy buen resto de la tarde y con mucho entusiasmo nos vemos en nuestra próxima sesión. Espero ya con una cámara activa, por lo Arregle menos la cámara, que me José. puedan ver los cachetes, como dice. Y ay, cuídense. aprovechando las vacaciones, ya no tengo excusa para no mandar a arreglar el computador. Bueno, chao, chao. Chao, Chao, un chao, cuídense. abrazo. Chao, profe Ángel.